Hay personas que sonríen mirándote a los ojos mientras guardan en su interior algo que jamás pronunciarán. No son monstruos, son seres humanos. Y eso es precisamente lo que los hace peligrosos. La mentira más devastadora no viene del enemigo declarado. Viene del que se sienta a tu mesa, del que dice tu nombre con afecto, del que conoce tus secretos y los almacena con paciencia calculada. Desde el primer instante en que alguien decide ocultarte algo, comienza una guerra invisible, una guerra donde tú ni siquiera sabes que estás combatiendo. El ser humano es, por naturaleza, un arquitecto de máscaras. Aprende desde pequeño que mostrar todo es peligroso, que la vulnerabilidad se convierte en arma en manos equivocadas. Pero hay una diferencia brutal entre el que oculta para protegerse y el que oculta para manipularte. Reconocer esa diferencia no es un don, es una habilidad, es una ciencia, y quien la domina, domina el juego. Yo, Maquiavelo, dediqué mi vida a observar a los hombres, no como los ven los poetas, sino como son en realidad. Y si hay algo que aprendí en años de análisis del poder y la naturaleza humana, es esto. Nadie puede ocultar todo para siempre. Siempre hay grietas, siempre hay señales, y si sabes dónde mirar, la verdad se revela sola. ¿De qué región del mundo me estás viendo en este momento? Escríbelo en los comentarios. Me encanta saber desde dónde llega esta voz. Y dale like ahora si quieres saber exactamente qué te están ocultando. Existe una verdad que los grandes observadores del poder han comprendido desde tiempos inmemoriales. El cuerpo habla cuando la boca calla. No hay actor tan brillante que pueda controlar cada músculo, cada microexpresión, cada tensión involuntaria que emerge cuando el interior intenta esconderse. La mente puede construir una historia perfecta. El cuerpo la delata en fracciones de segundo. Cuando alguien oculta algo significativo, su sistema nervioso entra en un estado de alerta constante. No es visible de manera obvia. No es el temblor torpe de quien miente por primera vez. Es algo más sutil, más profundo, más difícil de detectar para el ojo no entrenado. Pero está ahí, siempre presente, esperando ser leído por alguien que sabe mirar. El primer indicador que debes observar es la coherencia entre el rostro y el cuerpo. Cuando alguien te sonríe genuinamente, la sonrisa no empieza en los labios, empieza en los ojos. Los músculos alrededor de los ojos, el orbicularis oculi, se contraen de forma involuntaria en una sonrisa auténtica. No se pueden forzar de manera convincente. Cuando la sonrisa es calculada, cuando viene del que oculta, los labios obedecen, pero los ojos permanecen fríos, vigilantes, calculadores. Aprende a mirar los ojos antes de los labios. Ahí está la primera verdad. El segundo indicador es la dirección de la mirada. Existe un patrón profundo en el comportamiento visual humano. Cuando alguien construye una mentira o accede a información que preferiría no revelar, los ojos tienden a moverse en direcciones específicas relacionadas con la actividad cerebral que está ejecutando. No se trata de una regla absoluta, se trata de un patrón de comportamiento que debes observar en contexto. Lo que importa no es un solo movimiento, sino la consistencia o inconsistencia de ese movimiento a lo largo de toda la conversación. El tercero es lo que los estudiosos del comportamiento llaman la microexpresión de la incomodidad. Dura menos de un cuarto de segundo. Aparece cuando haces una pregunta que toca el territorio que se está ocultando. Es un fruncimiento brevísimo del ceño, una tensión fugaz en la mandíbula, una contracción casi imperceptible en las comisuras de los labios. Si no estás mirando directamente a la persona cuando la haces, la perderás. Por eso los estrategas del poder aprenden a mantener contacto visual constante en los momentos decisivos. No para intimidar,
para leer. Hay un ejercicio que los observadores más finos practican instintivamente. Hacen una pregunta neutra, de bajo riesgo, y observan cómo reacciona el cuerpo ante una pregunta que no amenaza nada. Eso les da la línea base. Luego hacen la pregunta que verdaderamente importa. La diferencia entre una respuesta y la otra revela más que 1000 palabras. El cuerpo se tensa diferente cuando protege un secreto, y esa tensión, por más entrenado que esté quien oculta, siempre deja una huella. La postura también habla un lenguaje propio. Alguien que oculta algo en tu presencia tenderá a cerrar el cuerpo de formas casi imperceptibles. Los brazos cruzados son el signo más conocido, pero ya es demasiado obvio para quien sabe disimular. Los que realmente dominan la ocultación hacen algo más sutil, giran levemente el torso, no te dan la apertura total del pecho. Conservan una angulación que les da la sensación psicológica de estar parcialmente retirados de la conversación, incluso mientras participan en ella. Los pies son quizás los indicadores más honestos del cuerpo humano, precisamente porque son los que menos atención consciente reciben. Mientras alguien administra cuidadosamente su expresión facial y el tono de su voz, sus pies señalan hacia donde realmente quieren ir, hacia la salida, hacia la persona que los incomoda, o se inmovilizan con una rigidez antinatural que denuncia el esfuerzo que cuesta mantenerse en ese lugar. La respiración es otro capítulo crucial. El estrés de ocultar modifica la respiración de maneras que son perceptibles si sabes qué buscar. Respiraciones más cortas. Pausas antes de responder donde no habría pausas en una conversación honesta. Una elevación casi imperceptible de los hombros al inhalar. El cuerpo intenta compensar el esfuerzo cognitivo de mantener la mentira activa y ese esfuerzo requiere más oxígeno. La biología no miente, aunque la mente lo intente. También observa los gestos de autoapaciguamiento. Cuando alguien toca su cuello, se frota las manos, ajusta ropa que no necesita ajuste. Toca su cara repetidamente en zonas específicas como el labio superior o la nariz. Está ejecutando conductas instintivas de regulación emocional. El sistema nervioso está bajo presión y el cuerpo busca formas de liberar esa presión. No siempre significa que se está mintiendo en ese preciso momento, pero sí que hay algo interno que está costando un esfuerzo significativo mantener bajo control. Por último, comprende que ninguna señal aislada es concluyente. La verdadera habilidad no está en leer un gesto, sino en leer la constelación completa. Es el conjunto de señales, su frecuencia, su timing en relación a tus palabras y preguntas, lo que construye el mapa de lo que se está ocultando. Un maestro de la observación no condena por un gesto. Observa, acumula, construye el patrón. Y cuando el patrón se vuelve inequívoco, actúa con precisión. Escribe en los comentarios de qué región del mundo me estás leyendo. Quiero saber desde qué rincón del mundo llega esta búsqueda de la verdad. El silencio no es simplemente la ausencia de palabras. El silencio es un acto, es una decisión. Y cuando alguien elige callarse en el momento preciso en que debería hablar, ese silencio comunica más que cualquier discurso elaborado. Los que ocultan verdades se convierten con el tiempo en maestros del silencio selectivo. Aprenden cuándo no hablar. Aprenden a desviar sin negar, a cambiar de tema sin levantar sospechas, a responder preguntas con preguntas. Pero ese dominio del silencio tiene también sus grietas. El primer tipo de silencio revelador es el silencio de la pregunta no respondida. Cuando haces una pregunta directa y la persona responde con otra pregunta o con un comentario relacionado pero que no toca el núcleo de lo que preguntaste, estás ante una maniobra de evasión. No es accidental,
es deliberada. La mente humana, cuando no tiene nada que ocultar, responde de manera instintiva y directa. El esfuerzo de rodear la respuesta es un esfuerzo cognitivo adicional que revela que se está trabajando para evitar algo específico. El segundo es el silencio que aparece justo después de ciertas palabras. Si en mitad de una conversación pronuncias, de manera aparentemente casual, una palabra o nombre que toca el tema que se está ocultando, observa la pausa que sigue. Puede ser una fracción de segundo. Puede ser apenas perceptible. Pero hay un momento de procesamiento adicional, un instante donde el sistema de control interno de esa persona evalúa qué tanto has descubierto y cómo responder sin revelar más. Ese silencio de cálculo es completamente diferente al silencio natural de quien está simplemente pensando. El tercer tipo es el silencio cómplice. No siempre lo que se oculta involucra a una sola persona. A veces hay redes de ocultación, grupos que comparten un secreto y han acordado explícita o implícitamente no mencionarlo en tu presencia. Cuando estás en un grupo y hay un tema que todos evitan de manera unificada, cuando percibes que ciertas conversaciones se detienen al entrar tú, cuando hay miradas de reconocimiento entre personas que no te incluyen a ti, estás ante un silencio cómplice. Y ese tipo de silencio habla de una exclusión que va más allá de la simple discreción. Hay otra dimensión del silencio que pocas personas comprenden en toda su profundidad. El silencio que sigue a una revelación inesperada. Cuando dices algo que implica que sabes más de lo que debías saber, el silencio que sigue a esa frase es extraordinariamente revelador. Si la persona reacciona con calma y naturalidad, o bien no tenía nada que ocultar, o bien es un estratega consumado que ha aprendido a controlar esa reacción específica. Pero si el silencio se extiende un instante más de lo normal, si hay una reconfiguración visible de la expresión, si el tema cambia bruscamente después, has tocado algo real. La velocidad de las respuestas también forma parte del lenguaje del silencio. No hablamos del silencio total, sino de las micropausas que anteceden a ciertas respuestas. Una persona que no oculta nada responde con una fluidez natural, sin necesidad de calcular. Una persona que gestiona información selectivamente experimenta microinterrupciones en ese flujo natural. No son siempre perceptibles en una sola conversación. Pero si tienes la paciencia de observar a alguien en múltiples conversaciones, los patrones se vuelven inequívocos. El dominio de tu propio silencio también es una herramienta poderosa para descubrir lo que otros ocultan. Cuando haces una pregunta y luego te quedas completamente en silencio, sin asistir con la cabeza, sin suavizar el ambiente con comentarios, sin llenar el vacío con palabras de transición, estás creando una presión psicológica que la mayoría de las personas no puede sostener. El silencio incómodo activa el instinto social de llenarlo. Y en ese llenado apurado, en ese intento de disolver la tensión con palabras, es cuando las grietas aparecen. Cuando los detalles innecesarios emergen, cuando se dice más de lo que se planeaba decir. Los que ocultan cosas tienen una relación particularmente tensa con el silencio, porque el silencio les da tiempo para pensar, pero también los expone. Cuando no pueden llenar el vacío con palabras, cuando no pueden desviar con humor o con preguntas, quedan frente a frente con la presión de tu observación. Y esa presión, bien sostenida, produce fisuras que ninguna preparación previa puede eliminar completamente. Observa también lo que se dice inmediatamente antes de un silencio significativo. Las personas que ocultan algo, a menudo realizan lo que los psicólogos del comportamiento llaman declaraciones de cierre de tema. Son frases que buscan clausurar un área de conversación antes de que profundice demasiado. Frases como,
Eso ya no importa, no tiene sentido hablar de eso, es algo complicado de explicar. Cada una de estas frases es una señal de que hay algo en ese territorio que prefieren mantener cerrado. No te detengas ahí. Presiona suavemente en esa dirección. La resistencia que encuentres te dirá todo. El silencio también puede ser una trampa para quien lo usa. Hay personas que guardan silencio, creyendo que al no mencionar algo, lo están ocultando con éxito, sin entender que la ausencia de mención de un tema en conversaciones donde ese tema debería aparecer de manera natural, es también una señal. Cuando alguien que conoce bien una situación nunca la menciona, cuando el que debería saber algo actúa como si no supiera, cuando la ausencia de una reacción es en sí misma anormal, el silencio se convierte en la evidencia más elocuente de lo que se está escondiendo. La clave final de esta sección es esta. Aprende a hacer preguntas que no puedan responderse con silencio. Las preguntas abiertas que requieren elaboración, que no se pueden responder con un simple sí o no, que exigen que la persona construya una narrativa en tiempo real frente a ti, esas preguntas son las que verdaderamente revelan. Porque construir una mentira elaborada en tiempo real, sin preparación, sin guión, es extraordinariamente difícil, y en esa dificultad, en esa construcción temblorosa e improvisada, la verdad de lo que se oculta siempre encuentra su camino hacia la superficie. ¿Desde qué ciudad o país me lees en este momento? Déjalo en los comentarios. Cada región del mundo tiene sus propios secretos y sus propias formas de ocultarlos. Nadie puede mantener una mentira perfecta de manera indefinida. No porque los seres humanos sean incapaces de planificación sofisticada, sino porque la realidad es infinitamente más compleja que cualquier narrativa alternativa que se construya para reemplazarla. El que oculta debe recordar lo que ocultó, cómo lo ocultó, a quién se lo ocultó y en qué contexto lo hizo. Y cada nueva conversación, cada nuevo encuentro, cada nueva pregunta representa una oportunidad para que esa arquitectura de ocultación comience a mostrar sus fracturas. Las contradicciones no siempre son obvias. De hecho, las más reveladoras son las más sutiles. Una contradicción obvia puede ser el resultado de una confusión genuina, de un error de memoria, de una información incompleta. Pero las contradicciones sutiles, las que emergen entre lo que alguien dijo hace 3 semanas y lo que dice hoy, entre la versión que te dio a ti y la versión que alguien más escuchó, entre la emoción que expresó en un momento y la emoción que expresa ahora al referirse al mismo evento, esas contradicciones son los mapas más precisos de la verdad oculta. Para utilizar las contradicciones como herramienta de descubrimiento, debes primero desarrollar una memoria conversacional excepcional. Esto no significa simplemente recordar lo que se dijo, significa recordar el contexto, el tono, la emoción que acompañaba las palabras, las circunstancias específicas que rodeaban cada declaración. Es esa memoria contextual la que te permite detectar cuando la narrativa cambia de formas que la persona que oculta no ha previsto. La técnica más poderosa para revelar contradicciones es la del retorno casual. Consiste en volver a un tema previamente discutido de manera aparentemente casual, como si no recordaras bien los detalles, como si simplemente quisieras confirmar algo que creías haber entendido. Perdona, me quedé pensando en lo que me dijiste la semana pasada sobre ese asunto. ¿Fue exactamente así como pasó? Esta pregunta aparentemente inocente obliga a la persona a reconstruir su narrativa sin preparación específica para ese momento. Y si hay algo que se está ocultando, las pequeñas variaciones entre la primera versión y la segunda serán inevitables. Las emociones asociadas a una narrativa son los elementos más difíciles de falsificar con consistencia.
Si alguien te cuenta algo con una emoción específica, con indignación, con tristeza, con alegría, y en una conversación posterior refiere el mismo evento con una emoción completamente diferente o con una ausencia extraña de emoción, hay una inconsistencia psicológica que merece análisis. Las emociones auténticas permanecen relativamente estables cuando se recuerda un evento real. Las emociones fabricadas varían porque son actuaciones, y ninguna actuación se repite con exactitud perfecta. Los detalles periféricos son también reveladores. Cuando alguien construye una narrativa para ocultar algo, pone el mayor esfuerzo en los elementos centrales de esa narrativa. En los detalles periféricos, en los elementos secundarios que rodean la historia, el control es menor. Por eso, cuando sondeas precisamente esos elementos secundarios, cuando preguntas sobre los detalles que aparentemente no importan, es cuando las inconsistencias emergen con mayor facilidad. El que oculta no preparó una respuesta perfecta para la pregunta sobre quién más estaba presente, o qué hora era exactamente, o cómo estaba el tiempo ese día. Existe también la contradicción entre la narrativa verbal y la narrativa que se revela a través de las acciones subsecuentes. Si alguien te dice que algo no le importa, pero sus acciones durante los días y semanas siguientes demuestran que está profundamente preocupado por eso. Si alguien afirma que una relación terminó, pero continúa mostrando comportamientos que solo tienen sentido si esa relación persiste, la contradicción entre palabras y acciones es la más difícil de defender, porque las acciones no se editan con la misma facilidad que las palabras. La comparación de versiones entre diferentes personas que comparten un mismo entorno o conocen los mismos hechos es una de las herramientas más poderosas que existen para revelar lo que se oculta. No para crear conflicto entre ellas, sino para construir un mapa de coincidencias y divergencias, donde las versiones de personas diferentes coinciden perfectamente en detalles que no deberían haber coordinado. Hay algo que se ha preparado en conjunto, donde divergen en elementos que deberían ser consistentes. Hay algo que no se ha podido controlar completamente. Presta atención especial a las contradicciones temporales. El tiempo es uno de los elementos más difíciles de manipular consistentemente en una narrativa falsa. Cuando ocurrió algo, ¿qué pasó antes y qué pasó después? ¿Qué otros eventos coincidieron en el tiempo con lo que se está ocultando? Las líneas de tiempo son notoriamente difíciles de falsificar porque requieren una coordinación entre múltiples hechos verificables que están fuera del control de quien oculta. El arte de usar las contradicciones no está en confrontar con ellas de manera inmediata. El estratega paciente acumula las contradicciones, las cataloga, construye el mapa completo antes de actuar. Porque confrontar con una sola contradicción le da al que oculta la oportunidad de corregir su narrativa, de inventar una explicación, de fortalecer los muros que rodean su secreto. Pero confrontar con un conjunto coherente de contradicciones, presentadas de manera estratégica y organizada, es algo a lo que no hay respuesta satisfactoria. La última contradicción que debes aprender a leer es la más invisible de todas, la contradicción entre lo que alguien afirma ser y lo que hace cuando cree que nadie lo observa. Porque el carácter real, como yo he estudiado profundamente, no se revela en los momentos de exposición, sino en los momentos de privacidad. Y en el mundo de hoy, donde todo deja rastros, donde los patrones de comportamiento son observables para quien tiene la paciencia de seguirlos, esa contradicción entre la máscara pública y el comportamiento privado es la que finalmente revela todo lo que se intentó mantener en la sombra. Comenta desde qué región del mundo me sigues. Tu voz también es parte de este mapa de la verdad que estamos construyendo juntos. El interrogador torpe hace preguntas directas.
El estratega hace preguntas que parecen ir en una dirección y viajan en otra. La diferencia entre revelar lo que alguien oculta y alertarlo de que lo estás buscando está en la arquitectura de tus preguntas. Una pregunta bien construida es un instrumento de precisión quirúrgica. Una pregunta mal construida es una alarma que activa todas las defensas del que oculta y cierra las puertas que estaban entornadas. El primer principio de las preguntas estratégicas es la indirección. Nunca preguntes directamente por lo que quieres saber si puedes llegar ahí por caminos laterales. Si quieres saber si alguien estuvo en un lugar determinado, no preguntes si estuvo ahí. Pregunta sobre algo relacionado con ese lugar de manera aparentemente casual. La respuesta a esa pregunta aparentemente inocente contendrá los elementos que necesitas para construir tu conclusión, sin que la persona haya comprendido que te la dio. El segundo principio es el de la falsa certeza. Consiste en hacer afirmaciones que contienen una información levemente incorrecta sobre el tema que investigas. Si alguien está ocultando su conocimiento de cierto hecho, di algo como, supongo que fue el martes cuando todo pasó, ¿no? Si la persona realmente no sabe, no podrá corregirte. Si la persona sabe pero oculta que sabe, el instinto de corregir el error entra en conflicto con el instinto de mantener la información oculta. Y en ese momento de conflicto visible, en esa fracción de segundo donde la persona decide si te corrige o no y cómo hacerlo, hay información extraordinariamente valiosa. El tercer principio es la escalada gradual. Las preguntas estratégicas no van directo al corazón del secreto, comienzan en la periferia y se acercan concéntricamente al centro de lo que se oculta. Cada pregunta periferal que se responde con relativa comodidad crea un precedente de apertura que hace progresivamente más difícil cerrar sin que el cambio sea perceptible. Y cuando finalmente llegas con tu pregunta más reveladora, ya has creado un contexto donde la resistencia a responder sería anormalmente obvia. Las preguntas que invitan a la narración libre son las más poderosas de todas. Cuéntame qué pasó desde el principio. Es una invitación que el observador entrenado aprovecha porque, en la narración libre, sin la estructura de las preguntas específicas, la persona elige inconscientemente qué incluir y qué omitir, y esas omisiones son tan reveladoras como cualquier respuesta directa. Los elementos que se saltan, los períodos de tiempo que se comprimen inexplicablemente, las transiciones bruscas entre un momento y otro, todo eso forma un mapa de lo que se está evitando conscientemente. Existe una categoría especialmente poderosa de preguntas que yo llamo preguntas de resonancia emocional. No preguntan por hechos, sino por sensaciones y emociones asociadas a esos hechos. ¿Cómo te sentiste cuando eso pasó? ¿Qué pensabas en ese momento? Las emociones son más difíciles de falsificar que los hechos, porque involucran al sistema nervioso de una manera que la narrativa puramente factual no activa. Y cuando la emoción que se expresa al responder estas preguntas no coincide con la emoción que se esperaría de alguien que vivió los hechos tal como los describe, la brecha es inmediatamente perceptible. El silencio después de la pregunta es parte integral de la pregunta misma. Cuando haces tu pregunta, cierra la boca y observa. No asientas, no sonrías de manera tranquilizadora. No llenes el espacio con palabras de apoyo. La tensión que creas con ese silencio sostenido es parte del instrumento. Y en esa tensión, la persona que oculta algo debe elegir entre dos opciones igualmente incómodas: responder y arriesgarse a revelar algo, o no responder y que tu silencio continúe creciendo como una presión insoportable. Las preguntas hipotéticas son otra herramienta de acceso indirecto formidable. Si alguien hubiera estado en esa situación, ¿qué crees que habría hecho?
Si supieras que algo así estaba pasando, ¿cómo reaccionarías? Estas preguntas crean una distancia psicológica que disminuye las defensas. La persona responde hablando de alguien en abstracto, pero inevitablemente proyecta su propio conocimiento, sus propias experiencias y sus propias decisiones en esa respuesta hipotética. Y en esa proyección, en esa respuesta que aparentemente no habla de sí misma, pero que inevitablemente lo hace, se revelan cosas que una pregunta directa jamás habría obtenido. La repetición deliberada es una técnica que pocas personas conocen y que produce resultados extraordinarios. Consiste en hacer la misma pregunta en diferentes momentos de la conversación o en diferentes conversaciones, con ligeras variaciones de formulación. Las respuestas a hechos reales son estables porque la memoria de lo real es estable. Las respuestas que construyen una narrativa alternativa varían porque esa narrativa no está anclada en la experiencia vivida, sino en la construcción deliberada. Y esa construcción es mucho más vulnerable al paso del tiempo y al cambio de contexto. Por encima de todos los principios, la herramienta más devastadora es la pregunta que la persona que oculta algo nunca espera que hagas. La que viene de un ángulo completamente inesperado. La que demuestra que tienes información que no deberías tener. La que llega justo cuando el nivel de guardia ha bajado, cuando la conversación ha fluido hacia territorios aparentemente seguros y la tensión ha cedido. Ese es el momento de la pregunta que cambia todo. Ese es el momento en que lo que se ocultaba sale a la superficie, no siempre en las palabras, pero siempre, absolutamente siempre, en la reacción. Dime en los comentarios desde qué país o ciudad del mundo me sigues. Esa pregunta simple que hago ahora mismo es también una demostración de que incluso la pregunta más directa puede revelar mucho sobre quien responde. Los seres humanos son criaturas de hábitos. Esa verdad fundamental que los filósofos del comportamiento han observado a lo largo de toda la historia es también la clave más poderosa para revelar lo que alguien oculta. Los patrones de comportamiento no mienten porque no son conscientes. Son la expresión automática de lo que realmente está sucediendo en el interior de una persona, independientemente de lo que esa persona diga o intente proyectar. El primer patrón a observar es el de las ausencias inexplicadas. No las ausencias obvias, no las que tienen una explicación inmediata y verificable, sino las que forman un patrón temporal. Si alguien desaparece de su rutina habitual en intervalos que tienen una consistencia que no está justificada por ninguna razón declarada, ese patrón de ausencia es un mapa de lo que se está realizando en secreto. Los secretos requieren tiempo, y el tiempo que se le roba a la vida normal para sostener lo que se oculta siempre crea huecos visibles para el observador atento. El segundo patrón es el de los cambios de humor vinculados a factores específicos. Cuando el estado de ánimo de alguien cambia de manera consistente ante ciertos estímulos, temas, personas o situaciones, esos cambios son señales directas de que algo en ese territorio está activo a nivel emocional. No siempre lo que se oculta es negativo. Puede ser una alegría que se esconde, una esperanza que se guarda, un vínculo que se mantiene en secreto. Pero el cambio emocional sistemático ante estímulos específicos siempre señala hacia algo que no se está compartiendo abiertamente. El tercer patrón es el del comportamiento con dispositivos tecnológicos. En la era moderna, los secretos más importantes no se guardan en cajas fuera de alcance, sino en teléfonos y computadoras. Observa cómo alguien maneja su teléfono en tu presencia. Si lo colocas siempre boca abajo, si lo llevas siempre consigo incluso en situaciones donde normalmente no lo haría, si cambia de pantalla de manera rápida
al acercarte, si baja el volumen consistentemente en ciertos momentos, si su atención al dispositivo aumenta significativamente en determinadas horas del día. Todos estos son comportamientos que forman un patrón. Y ese patrón señala la existencia de una comunicación que se mantiene fuera de tu conocimiento. Los cambios en los patrones de gasto y movimiento económico son otro terreno enormemente revelador. No porque el dinero sea más honesto que las palabras, sino porque los compromisos financieros son difíciles de disimular completamente. Gastos que no encuentran explicación en el estilo de vida declarado. Recursos que aparecen o desaparecen sin una justificación transparente. Comportamientos de compra que no coinciden con las prioridades expresadas. El dinero siempre va hacia donde van las verdaderas voluntades, y las verdaderas voluntades son, con frecuencia, lo que se está ocultando. El patrón de las relaciones sociales también es enormemente informativo. Observa cómo alguien gestiona la intersección entre diferentes círculos de su vida. Las personas que no ocultan nada relevante tienen relativamente poco cuidado con quién se encuentra con quién. Las personas que mantienen secretos significativos son meticulosas en mantener sus mundos separados. No te presentan a ciertas personas. Evitan situaciones donde diferentes esferas de su vida podrían intersectarse. Gestionan las distancias sociales con una precisión que, observada desde afuera, tiene una calidad casi arquitectónica. Los cambios abruptos en comportamientos que anteriormente eran estables también son señales poderosas. Cuando alguien que siempre hacía las cosas de cierta manera comienza de repente a hacerlas diferente, cuando una rutina establecida se interrumpe sin una razón aparente y convincente, cuando valores o posiciones que parecían sólidos comienzan a suavizarse o a cambiar de dirección, algo nuevo ha entrado en la ecuación. Algo que está reformateando comportamientos desde adentro. Y ese algo, con frecuencia, es precisamente lo que se mantiene fuera de la conversación directa. La generosidad o la amabilidad inusuales también pueden ser patrones reveladores. Cuando alguien que no tenía un patrón de particular generosidad comienza a comportarse de manera inusualmente considerada o dadivosa en tu dirección, es posible que esa generosidad esté cumpliendo una función de compensación. La culpa tiene un efecto directo sobre el comportamiento social. Las personas que ocultan algo que saben que te afectaría frecuentemente desarrollan comportamientos compensatorios que, paradójicamente, funcionan como señales de lo que están ocultando. La consistencia del comportamiento en diferentes contextos es la prueba de fuego del carácter. Y el carácter del que oculta, sometido a la presión de mantener múltiples narrativas activas simultáneamente, siempre muestra inconsistencias cuando se lo observa en contextos suficientemente variados. La persona puede ser impecable en los contextos que controla, pero en los contextos inesperados, en las situaciones que no anticipó, en los encuentros fortuitos que no pudo preparar, el comportamiento automático emerge. Y ese comportamiento automático es siempre el más honesto de todos. Deja en los comentarios de qué región del mundo me estás viendo. Los patrones de quienes nos leen también nos cuentan mucho sobre la naturaleza humana universal. La culpa es quizás el colaborador más involuntario del que oculta. Quien guarda un secreto que sabe que afecta a otro, no puede hacerlo sin costo psicológico, a menos que sea un ser completamente desprovisto de empatía. Y aunque existen individuos así, son la excepción brutal en una humanidad que, por más que lo niegue, está profundamente conectada emocionalmente con las consecuencias de sus actos sobre los demás. La culpa actúa como un fuego interno que modifica el comportamiento de maneras que su portador frecuentemente no advierte. El primer síntoma psicológico de la culpa activa es la hipersensibilidad
a las insinuaciones. Cuando alguien oculta algo significativo, cualquier comentario que se acerque, aunque sea remotamente, al territorio del secreto, produce una reacción desproporcionada. Puede ser defensividad excesiva, puede ser una explosión de irritación ante lo que en circunstancias normales sería un comentario inocente. Puede ser una incomodidad visible y repentina que se disipa tan rápidamente como apareció. Esa hipersensibilidad es la superficie de la culpa rozando contra el mundo exterior. El segundo síntoma es la hipervigilancia relacional. Quien carga con un secreto significativo monitorea constantemente cómo los demás lo perciben, si hay señales de que alguien sabe algo, si las preguntas que le hacen tienen un subtexto que él puede leer porque él sabe lo que se está ocultando. Esta hipervigilancia produce un comportamiento característico, una atención inusualmente intensa a los detalles de las conversaciones, una tendencia a sobreanalizar comentarios neutros, una lectura excesiva de los gestos y expresiones de los demás. Paradójicamente, esa hipervigilancia del que oculta lo hace más visible para el observador entrenado. El tercero es lo que podríamos llamar el fenómeno del confesor busca distancia. El que carga con una culpa activa tiene un impulso profundo y a veces irresistible de confesar. Ese impulso entra en conflicto directo con la decisión de ocultar. La batalla entre estos dos impulsos produce un comportamiento característico. La persona se acerca emocionalmente con insinuaciones, con acercamientos tangenciales al tema, con frases que abren puertas y luego las cierran. Hay algo que debería decirte, pero no es el momento. Algún día voy a contarte algo que te va a sorprender. Estas frases no son inocentes. Son la culpa buscando una salida parcial sin asumir el costo total de la confesión. La autopunición sutil es otro indicador revelador. Algunas personas que ocultan algo importante desarrollan comportamientos de autopunición que en ocasiones son perceptibles desde afuera. Se niegan a sí mismas placeres o reconocimientos que habrían aceptado en otras circunstancias. Se muestran más autocríticas de lo habitual. Se ponen en situaciones de desventaja que no tendrían sentido desde una perspectiva puramente racional. La psicología del castigo propio es compleja, pero en su núcleo está siempre el intento de equilibrar una escala interna que se siente desequilibrada por lo que se está ocultando. Las referencias encubiertas son uno de los fenómenos más fascinantes producidos por la culpa. El inconsciente tiene una tendencia a introducir el tema del secreto en la conversación de maneras disfrazadas. Historias sobre terceros que casualmente involucran situaciones similares a lo que se oculta. Películas o libros que se recomiendan con un entusiasmo que solo tiene sentido si hay una resonancia personal profunda con el tema. Comentarios que parecen filosóficos o generales, pero que, conociendo el secreto, revelan una claridad de aplicación personal que no es accidental. La relación con el tiempo también cambia bajo la presión de la culpa activa. El que oculta algo que tiene implicaciones temporales, algo que podría salir a la luz en el futuro, vive con una ansiedad crónica sobre el futuro que puede manifestarse en comentarios sobre la impermanencia de las cosas, en una resistencia a hacer planes a largo plazo, en una calidad efímera en las relaciones que no existía antes. El miedo a que el futuro traiga revelaciones que el presente está evitando contamina la manera en que se vive el tiempo. La culpa también produce cambios en los patrones de comunicación digital que son extraordinariamente reveladores en el mundo contemporáneo. El que carga con un secreto activo tiene una relación tensa con ciertos tipos de comunicación escrita porque la escritura deja rastros. Puede volverse menos comunicativo por medios que quedan registrados y más comunicativo en interacciones efímeras o no registrables.
Puede responder mensajes con una velocidad o lentitud inusual según el tema. Puede haber temas sobre los que sistemáticamente prefiere no escribir nada. Cada uno de estos comportamientos es una señal del esfuerzo de gestionar lo que se sabe y lo que no debe quedar documentado. Lo más revelador de la culpa como señal es que no puede sostenerse indefinidamente al mismo nivel de intensidad. O se resuelve a través de la confesión, o se resuelve a través de la supresión emocional que gradualmente endurece a la persona. O se resuelve a través de la distancia que pone entre sí mismo y las personas afectadas por el secreto. Observa cuál de estas tres trayectorias está siguiendo quien crees que oculta algo. La dirección en que la culpa se está resolviendo te dirá tanto sobre lo que se oculta como cualquier otra señal. Escríbeme en los comentarios desde qué país o región del mundo me sigues en este momento. La culpa universal es uno de los temas que más conecta a la humanidad entera. El observador pasivo espera que la verdad emerja por sí sola. El estratega crea las condiciones bajo las cuales la verdad no tiene más remedio que salir. No estamos hablando de manipulación maliciosa ni de trampas crueles. Estamos hablando de la construcción deliberada de situaciones donde la persona que oculta algo se enfrenta a condiciones que hacen que el mantenimiento del secreto sea significativamente más costoso que su revelación, o que produzcan señales involuntarias que revelan la existencia y naturaleza de lo oculto. La primera técnica es la de la información compartida estratégicamente. Consiste en revelar deliberadamente algo que sabes, algo que no compromete ningún secreto genuino, pero que demuestra que tu nivel de información es mayor de lo que la persona que oculta asumía. Cuando alguien que está ocultando algo descubre que ya sabes más de lo que pensabas, la arquitectura de su ocultación entra en crisis. Debe recalcular qué más podrías saber. Debe evaluar si lo que está guardando podría ya estar en tu conocimiento. Y en esa recalibración apresurada, en esa evaluación interna que se vuelve visible en su comportamiento, hay información extraordinariamente valiosa. La segunda técnica es la del testigo inesperado. Organizar situaciones donde la persona que oculta algo se encuentre con personas de diferentes círculos de su vida que normalmente mantiene separados. No de manera agresiva ni confrontacional, sino de manera aparentemente casual y natural. La reacción ante ese encuentro inesperado, la forma en que navega las presentaciones y las conversaciones cuando no puede mantener sus mundos cuidadosamente separados, revela la arquitectura de lo que está gestionando en secreto. La tercera es la técnica del cambio de variables. Si sospechas que algo se oculta en relación a cierta persona, lugar o actividad, crea una situación donde las variables habituales de esa situación cambien de manera inesperada. Cambia tus horarios. Aparece en momentos inusuales. Modifica planes en el último momento de maneras que disrumpan los patrones establecidos. Los secretos se sostienen sobre rutinas, sobre la predictibilidad de los horarios y comportamientos de las personas que no deben saber. Cuando esa predictibilidad se interrumpe, los dispositivos de ocultación que dependen de ella quedan expuestos. La situación de baja guardia es una de las más reveladoras. Las personas mantienen sus defensas activas cuando están en modo social consciente, cuando están en conversaciones formales, cuando perciben que están siendo evaluadas. Pero hay momentos en que la guardia baja inevitablemente, en la transición entre actividades, en los momentos previos a dormirse o justo al despertar, en estado de cansancio extremo, en los momentos inmediatamente posteriores a una emoción intensa. En esos momentos de baja guardia,
Los comentarios que emergen, las expresiones que aparecen, los temas que surgen espontáneamente, son significativamente más reveladores que cualquier cosa dicha en estado de plena conciencia y control. La confrontación falsa es una técnica que debe usarse con cirujana precisión. Consiste en confrontar a la persona con información que implicas tener, pero que en realidad no tienes completamente, o que tienes de manera fragmentaria. Me enteré de algo que me afecta y necesito que me lo expliques, sin especificar qué es exactamente lo que sabes. La reacción a esta confrontación vaga es extraordinariamente informativa. Si la persona no tiene nada significativo que ocultar, pedirá inmediatamente que especifiques de qué estás hablando. Si hay algo oculto, la reacción inicial incluirá un momento de evaluación de cuánto sabes, que es visible y reconocible para el observador entrenado, seguido de una respuesta que intentará cubrir el territorio más probable de tu conocimiento, sin confirmar lo que quizás no sabes todavía. El ambiente relajado construido deliberadamente es otra herramienta poderosa. Las personas que ocultan algo están en estado de alerta elevado en situaciones que perciben como de alto riesgo para la revelación. Pero cuando el ambiente social es genuinamente relajado, cuando hay humor, cuando hay afecto, cuando la conversación fluye sobre temas seguros, el sistema de alerta se desconecta parcialmente. Y en ese estado de relajación relativa, las referencias al tema oculto producen reacciones más visibles, precisamente porque el contraste con el estado de relajación es mayor. Las preguntas a través de terceros son también instrumentos valiosos de creación de situaciones reveladoras. Hacer que alguien de confianza, que no esté vinculado al secreto específico, haga una pregunta aparentemente inocente en un contexto social donde la persona que oculta algo está presente, puede producir reacciones que no se producirían en una conversación directa contigo, porque las defensas se organizan específicamente en relación a las personas de quienes se espera que sepan o busquen saber. Ante un tercero aparentemente neutral, la guardia se ajusta diferente. El tiempo también puede construirse como una situación reveladora. Establecer plazos o hitos que tengan implicaciones sobre el secreto, sin que la persona comprenda que estás creando esa presión deliberadamente, puede precipitar reacciones o revelaciones que en condiciones normales no se producirían todavía. La presión del tiempo actúa sobre los secretos de manera muy similar a cómo actúa sobre cualquier estructura bajo tensión. Aumenta la probabilidad de que las grietas existentes se expandan hasta hacerse visibles. Deja en los comentarios desde qué región del mundo estás leyendo esto. Me interesa profundamente saber desde qué rincones del mundo la búsqueda de la verdad convoca a la gente. La verdad nunca está completamente sola. Tiene aliados involuntarios en cada situación. Aliados que no saben que la están sirviendo, que de hecho a menudo prefieren que permanezca oculta, pero cuyo comportamiento, cuyas palabras y cuyas omisiones la revelan de maneras que no pueden controlar. Identificar a estos aliados involuntarios de la verdad y saber cómo leerlos es una de las habilidades más poderosas y menos comprendidas del arte de descubrir lo que se oculta. El primero de estos aliados es el cómplice incómodo. Cuando alguien oculta algo que involucra a otras personas, esas otras personas cargan con el peso de ese secreto compartido. Y cada uno lo carga de manera diferente, según su propia psicología, según su relación con la culpa, según cuánto les cuesta mantener la lealtad al silencio. El cómplice que está más incómodo con el secreto que guarda es el que más señales involuntarias emite en tu presencia. Es el que cambia de tema más abruptamente, el que evita tu mirada con mayor consistencia, el que muestra la incomodidad más visible cuando el tema se acerca,
No es necesariamente el que va a revelarte la verdad, pero es el que te confirma que hay algo real que se está guardando. El segundo aliado involuntario es el entorno físico. Los secretos dejan rastros materiales que con frecuencia persisten porque nadie puede prever todos los contextos en que esos rastros podrían volverse reveladores. Un detalle que no encaja con la narrativa que se ha construido. Un objeto en un lugar donde no debería estar si la historia fuera la que se te ha contado. Una ausencia física donde debería haber presencia según la versión oficial. El entorno habla un lenguaje propio que es completamente ajeno al control de quien oculta. El tercer aliado es el pasado documentado. En la era en que vivimos, una porción significativa de nuestras vidas queda documentada de maneras que en el pasado eran inimaginables. Registros de comunicación, registros de movimiento, registros de transacciones, registros de presencia en lugares y momentos específicos. Toda esta documentación es un aliado de la verdad que opera completamente fuera del control de quien oculta, porque fue generada automáticamente sin que nadie tomara una decisión consciente sobre su existencia. El cuarto aliado involuntario es la red social de la persona que oculta. Cada individuo existe en una red de relaciones que tienen sus propias dinámicas, sus propias memorias y sus propias formas de procesar y comunicar información. Aunque la persona que oculta algo haya pedido discreción a quienes comparten su secreto, no puede controlar completamente lo que esas personas hacen con esa información en la totalidad de sus interacciones sociales. Los secretos se filtran. Siempre. Lo que varía es la velocidad y el camino por el que llegan a quienes debían no saberlos. La historia previa de la persona también es un aliado poderoso de la verdad presente. Los patrones de comportamiento del pasado, incluso los aparentemente superados, tienen una tendencia a reactivarse en situaciones que presentan elementos similares a las que los produjeron originalmente. Si conoces la historia completa de una persona, si conoces los patrones que ha mostrado en situaciones similares en el pasado, puedes calibrar con mucha mayor precisión qué es probable que esté ocultando en el presente. El pasado no determina el presente de manera fatalista, pero sí lo ilumina con una claridad que el presente aislado no puede proporcionar. Las personas que rodean a quien oculta algo también actúan como aliados involuntarios a través de sus reacciones ante ti. Si alguien del entorno de la persona que sospechas que oculta algo te trata con una incomodidad que no tiene justificación en tu historia de relación directa con esa persona, esa incomodidad probablemente refleja la información que tienen sobre algo que te afecta y que se les ha pedido que no revelen. El malestar de los cómplices hacia la persona que es objeto del secreto es uno de los indicadores más consistentes que existen. El lenguaje que las personas usan cuando se refieren a quien oculta algo también es revelador de manera involuntaria. Los cambios en el vocabulario habitual cuando se habla de ciertos temas, las evasivas sutiles cuando se les pregunta por aspectos específicos, la sobreelaboración de ciertos elementos de la narrativa mientras otros se minimizan. Todo esto forma un patrón que es observable cuando se tiene la disciplina de escuchar no solo el contenido, sino la arquitectura del lenguaje. Por último, el tiempo mismo es quizás el aliado más poderoso y más paciente de la verdad. Los secretos requieren mantenimiento activo. Requieren que quienes los guardan recuerden lo que se ocultó, a quién se ocultó, cómo se explicó la realidad alternativa. Y ese mantenimiento activo es costoso cognitiva y emocionalmente. Con el paso del tiempo, el costo de mantener el secreto generalmente supera el costo percibido de su revelación, y la verdad
Emerge de formas que nadie planificó, pero que en retrospectiva eran inevitables. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo me sigues, porque la verdad, como la mentira, no tiene fronteras geográficas. Saber lo que alguien oculta es solo el primer acto del drama. El segundo, y quizás más determinante, es lo que haces con ese conocimiento. La mayoría de las personas, cuando descubren una verdad que se les ocultó, reaccionan de manera instintiva y emocional. Se confrontan inmediatamente, exigen explicaciones, exhiben su conocimiento como una acusación y al hacerlo, con frecuencia transforman el poder que tenían en manos de quien ocultaba la verdad, que ahora puede gestionar la crisis en sus propios términos, controlando qué admite, qué niega y cómo reconstruye la narrativa desde una posición que tú le cediste al mostrar todo lo que sabías demasiado pronto. El estratega que descubre una verdad oculta no revela inmediatamente lo que sabe. Se detiene, respira, observa desde su nueva posición de ventaja. Porque saber lo que alguien oculta, sin que ese alguien sepa que lo sabes, es una de las posiciones de poder más formidables que existen en cualquier relación humana. Es la diferencia entre ver el tablero completo y mover las piezas con certeza, o mover a ciegas esperando que el azar trabaje a tu favor. El conocimiento silencioso es poder activo. El conocimiento exhibido prematuramente es poder disuelto. El primer principio, cuando descubres una verdad oculta, es la verificación completa antes de cualquier acción. Lo que crees saber puede ser cierto, puede ser parcialmente cierto, puede ser una distorsión de la realidad producida por información fragmentaria. Actuar sobre una verdad parcial, con la convicción de que es la verdad completa, es un error que puede ser tan devastador como la propia ocultación que intentas confrontar. El estratega no actúa sobre sospechas confirmadas a medias. Espera, observa, recopila hasta que el panorama es suficientemente claro como para moverse con precisión. El segundo principio es la separación entre la emoción y la acción. Descubrir que alguien que importa ha ocultado algo significativo produce una respuesta emocional intensa. Esa emoción es válida, es humana, es comprensible, pero es también el peor guía posible para decidir cómo actuar en ese momento. Las decisiones tomadas desde el dolor o la indignación de la traición reciente casi nunca producen los mejores resultados para quien las toma. La emoción debe procesarse, debe sentirse en su totalidad, pero debe procesarse en privado antes de cualquier acción hacia quien ocultó la verdad. El tercer principio es la evaluación estratégica de tus opciones. Cuando sabes lo que alguien oculta, tienes esencialmente tres caminos disponibles. El primero es la confrontación directa y completa, que cierra el secreto, pero también cierra la relación tal como existía y obliga a una reconstrucción total de la dinámica entre ambos. El segundo es el uso estratégico del conocimiento, manteniendo lo que sabes en reserva mientras ajustas tus comportamientos y decisiones a la realidad que ahora conoces, sin revelarlo explícitamente. El tercero es la decisión consciente de alejarte de esa relación sin confrontación, basándote en lo que descubriste, pero sin hacer de ese descubrimiento el centro de la separación. Cada uno de estos caminos tiene costos y beneficios que dependen del contexto específico, de la naturaleza de lo que se ocultó, de la importancia de la relación y de lo que quieres obtener como resultado. No existe una respuesta universal. Existe la respuesta que mejor sirve a tus intereses genuinos, a tu paz y a tu integridad en ese contexto específico. Y esa respuesta requiere análisis frío, no reacción caliente. Cuando decides confrontar, la arquitectura de esa confrontación es determinante.
Una confrontación efectiva no empieza con acusaciones, empieza con preguntas. Preguntas que le dan a la persona la oportunidad de ser honesta voluntariamente antes de que tú reveles lo que sabes. Porque si la persona elige la honestidad cuando todavía podría mantener el secreto, eso te da información valiosa sobre su carácter y su disposición hacia ti. Y si elige continuar ocultando ante tus preguntas, cuando finalmente reveles lo que sabes, la posición moral es completamente tuya. El momento en que revelas lo que sabes también es una decisión estratégica, no en el momento de mayor emoción tuya, ni en el momento de menor guardia de la persona que ocultó. En el momento que tú elijas, en el contexto que tú construyas, con la información organizada de la manera que más claramente muestre la totalidad de lo que descubriste. La persona que sabe cuándo y cómo revelar lo que sabe es la que controla el desenlace de la situación. Hay también situaciones donde lo que se descubre tiene implicaciones que van más allá de la relación personal directa entre las dos partes, donde lo que se ocultó afecta a terceros, donde hay responsabilidades colectivas, donde el silencio de quien descubrió la verdad se convierte en complicidad con las consecuencias de esa ocultación. En esas situaciones, la ética del conocimiento exige una forma de acción que va más allá del cálculo estratégico personal. El poder que da saber lo que otros ocultan viene acompañado de una responsabilidad sobre cómo se usa ese poder. La relación con quien ocultó la verdad cambiará inevitablemente una vez que el secreto sale a la luz, ya sea porque tú lo revelaste o porque emergió de otras maneras. Lo que determines sobre el futuro de esa relación debe basarse en una evaluación honesta de varias preguntas fundamentales. ¿Por qué se ocultó? ¿Qué decía ese ocultamiento sobre cómo esa persona te percibe y te valora? ¿Puede existir genuinamente la confianza una vez que se ha demostrado que fue violada de esta manera? ¿Y qué dicen tus propias respuestas a estas preguntas sobre lo que verdaderamente necesitas y mereces en tus relaciones? El conocimiento de lo que alguien oculta no es solo información sobre esa persona. Es también un espejo que te devuelve una imagen sobre ti mismo, sobre qué permitiste, qué ignoraste, qué prefieres no ver. Las verdades que descubrimos en los demás siempre tienen un eco en las verdades que debemos enfrentar sobre nosotros mismos. Y el estratega más sabio no es el que usa su conocimiento solo para ganar posición sobre los demás, sino el que usa todo lo que descubre, incluyendo lo que descubre sobre sí mismo, para construir una vida basada en relaciones y decisiones más auténticas y más poderosas. Deja en los comentarios desde qué país o ciudad del mundo estás leyendo estas palabras. Porque la sabiduría de saber qué hacer cuando descubres la verdad es una de las habilidades más universales y más necesarias que existe. Existe una categoría de personas ante las cuales los secretos no tienen larga vida. No porque sean amenazantes ni agresivos, no porque usen técnicas de interrogación ni presionen con confrontaciones, sino porque han desarrollado un nivel de comprensión de la naturaleza humana tan profundo, una capacidad de observación tan refinada, una inteligencia emocional tan aguda, que las personas que los rodean sienten instintivamente que ocultarles algo por un tiempo prolongado es una empresa que requiere un esfuerzo desproporcionado. Esas personas son las que verdaderamente dominan el arte de saber lo que los demás ocultan, y su poder no viene de la desconfianza crónica, sino de una lucidez sobre la condición humana que muy pocos alcanzan. El primer fundamento de este poder es la ecuanimidad radical. Las personas que nunca son sorprendidas no reaccionan con impacto desestabilizador cuando la realidad difiere de la narrativa que les presentaron. No porque sean frías ni indiferentes, sino porque han desarrollado una relación con la verdad que no requiere que la realidad confirme sus expectativas para sentirse seguros.
Esa ecuanimidad, esa estabilidad interna que no depende de que los demás sean honestos con ellos, es en sí misma una señal que los demás leen. Y esa señal comunica algo poderoso, que intentar sorprenderlos, engañarlos o manejarlos con información falsa es una apuesta con pocas posibilidades de éxito sostenido. El segundo fundamento es la memoria observacional profunda. No la memoria de los datos abstractos, sino la memoria de los patrones, de las emociones, de las inconsistencias acumuladas a lo largo del tiempo en la relación con cada persona. Estas personas recuerdan no solo lo que se dijo, sino cómo se dijo, en qué contexto, con qué emoción, en qué momento de la relación. Y esa memoria contextual les da acceso a un nivel de comprensión de cada individuo que hace que las inconsistencias sean detectadas casi automáticamente, sin esfuerzo consciente, simplemente como una nota disonante en una melodía que conocen perfectamente. El tercer fundamento es la ausencia de necesidad de ser engañados. Suena paradójico, pero es profundamente verdadero. Las personas que más fácilmente son engañadas durante períodos prolongados son las que tienen una necesidad emocional poderosa de que la realidad sea de cierta manera. La persona que necesita creer que una relación es leal, que una situación es segura, que una persona es quien dice ser, construye inconscientemente puntos ciegos alrededor de esa necesidad. El que no tiene esa dependencia emocional de una narrativa específica puede ver la realidad tal como es, sin el filtro distorsionador de lo que querría que fuera. El cuarto fundamento es la comprensión profunda de los incentivos. Los estrategas más lucidos entienden que las personas ocultan cosas fundamentalmente porque tienen incentivos para hacerlo, y entienden cuáles son esos incentivos en cada relación, en cada contexto, para cada persona. Cuando comprendes los incentivos que alguien tiene para ocultarte algo, puedes anticipar qué categorías de información es probable que se te estén gestionando de manera selectiva, incluso antes de tener evidencia específica de que algo se está ocultando. Es un nivel de comprensión predictiva que opera antes que la observación reactiva. El quinto fundamento es la construcción deliberada de un entorno donde la honestidad tiene menor costo que la ocultación. Las personas que raramente son sorprendidas no solo observan pasivamente, diseñan activamente sus relaciones de manera que la transparencia sea menos costosa que el secreto. No a través de amenazas ni de exigencias, sino a través de la creación de un ambiente donde la honestidad es recibida sin castigo, donde las verdades difíciles pueden decirse sin consecuencias desproporcionadas, donde la persona que revela algo incómodo no es destruida por esa revelación. Ese diseño relacional es en sí mismo una de las técnicas más sofisticadas de prevención de la ocultación. La intuición, ese conocimiento que llega antes que la evidencia verificable, también es un componente central del poder de quien nunca es sorprendido. No la intuición mística ni la irracional, sino la intuición que es el resultado acumulado de miles de observaciones que el sistema cognitivo ha procesado sin que la conciencia las haya registrado explícitamente. Cuando algo no encaja, cuando hay una sensación de incomodidad sin razón aparente, cuando algo huele diferente a lo que se dice, ese es el sistema de observación profunda, señalando que hay una disonancia entre la narrativa y la realidad. El que aprende a tomar esa señal en serio, a investigarla en lugar de suprimirla, raramente se encuentra completamente sorprendido. La gestión de la propia transparencia también es parte del poder. Las personas que dominan el arte de ver lo que otros ocultan entienden que su propio nivel de transparencia es una variable estratégica.
Ser completamente transparente con alguien que no es transparente contigo es una asimetría de poder que trabaja en tu contra. Ser completamente opaco es una estrategia defensiva, pero que tiene costos en términos de la calidad de las relaciones que puedes construir. El punto óptimo es una transparencia selectiva y consciente, que comparte lo suficiente para mantener vínculos genuinos, pero que retiene lo necesario para mantener la posición estratégica, que permite ver sin ser completamente visto. El último elemento del poder de quien nunca es sorprendido es la aceptación serena de la naturaleza humana tal como es. No con cinismo ni con amargura. Con una comprensión profunda y sin ilusiones de que los seres humanos ocultan cosas no porque sean esencialmente malos, sino porque son esencialmente complejos, porque tienen miedos y ambiciones y vergüenzas y esperanzas que a veces los llevan a gestionar la información de manera selectiva. Quien acepta esto no como una traición personal, sino como una característica universal de la condición humana, está en una posición de observación genuinamente libre. Ve más claramente porque no está constantemente herido por lo que ve. Actúa más eficazmente porque no está constantemente en modo de reacción emocional. Este es el nivel más alto del arte que hemos explorado a lo largo de estas secciones. No la paranoia del que busca traición en cada sombra, no la ingenuidad del que no ve lo que tiene delante, sino la lucidez serena del que observa la naturaleza humana con claridad, comprende sus patrones con profundidad y navega el mundo de las intenciones ocultas con la precisión del que tiene el mapa completo, mientras los demás aún buscan el punto de partida. Ese nivel de comprensión no se compra ni se hereda, se construye pacientemente con cada observación, con cada patrón identificado, con cada verdad descubierta y bien usada. Y si llegaste hasta aquí, si este recorrido completo resonó en algo real de tu vida, en alguien que sospechas que te oculta algo, en una situación que no terminas de comprender, en una relación donde sientes que la realidad no coincide con lo que se te presenta, entonces ya tienes más herramientas de las que tenías al comenzar. Usa ese conocimiento con sabiduría. Usa ese poder con responsabilidad, porque el verdadero dominio no está solo en ver lo que otros ocultan, sino en saber exactamente qué hacer con lo que ves. Deja en los comentarios desde qué región del mundo terminaste este recorrido conmigo. Y si este contenido encendió algo en ti, dale like ahora, compártelo con alguien que necesita ver lo que tiene frente a sus ojos. Nos encontramos en el próximo video.